De 9 a 12. ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia de Radio Compañera, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y aprovechamos una vez más para felicitar al pueblo boliviano por el aniversario del país. Bien, enseguida vamos a ir y se va a ir sumando a esta entrevista a algunos parlamentarios de Creemos y también del Movimiento al Socialismo que han sido invitados. Pero mientras tanto, mientras esto ocurre, mientras se conectan, senadora, comienzo con usted. Al margen de lo bochornoso que ha sido esto, porque sin lugar a dudas ese creo que es el término, un bochorno que ocurrió en la Asamblea, mucha de la población se estará preguntando, ¿ese va a ser el común denominador de lo que va a ocurrir en estos próximos días, semanas, meses, años de gobierno? Confrontación una vez más, no solamente política, sino callejera. ¿Qué cree usted? Mira, yo creo firmemente que Bolivia necesita en este momento un proceso de reconciliación. Lo primero que tenemos que entender nosotros como parlamentarios, como políticos, es que de nosotros también depende el rumbo político que va tomando el país. ¿A qué me refiero específicamente? Uno no puede hablar de unidad, uno no puede hablar de patria cuando uno pretende gobernar para el 55% del país. Eso lo ha dicho el presidente muy claro. Eso es un mal mensaje a la ciudadanía, un mal mensaje a la población. Nosotros somos un centro democrático, estamos ahí al medio. Siempre nos dicen que somos de derecha o que somos de izquierda, que somos marxistas. A nosotros nos interesa la gente, nos interesa trabajar por y para la gente, y como tú dices, y bien avisoras, cada vez suben más los humos, ¿no? Cada vez estamos generando un proceso de acumulación política. Lo que pasa con la ley 108, la ley de modificación de ascensos para generales y policías, la ley de reforma para la ley de lucha contra la corrupción, es una construcción de persecución política. Es una construcción de persecución judicial, de persecución económica a la gente. No solamente a nosotros ya nos persiguen, digamos, ¿no? Nos inventan juicios cada que respiramos, nos mandan al comité de ética por todo. Pero por el otro lado tienes a este aparato que quiere perseguir a la gente, que quiere amedrentar a la gente. Entonces, yo creo que el gobierno se está equivocando. Creo firmemente que las llaves de la reconciliación las tiene el presidente con el vicepresidente, y todos las tienen. Y no lo hacen porque está Evo Morales al medio, ¿no? Tienes a un Luis Arce que se deja tratar como el cargamaletas en Perú, cuando van a la posesión de Del Castillo, no le dan ni 2 pesos de bola, es maltratado, porque está Evo Morales, ¿no? El tipo lo tiene de cargamaletas al presidente, lo que es vergonzoso. Y luego llega a Bolivia y él cree que haciéndose al grandilocuente, al valiente, al que va a posesionar una idea, se tira tremenda vergüenza de discurso el 6 de agosto, cuando, aunque sea mintiendo, debería hablar de unidad, aunque sea mintiendo, debería decir nos reconciliaremos. No era, creo yo, necesario hablar de golpe, hablar de violencia, difamar a la oposición. No es digno de un presidente, porque él no se puede olvidar, el señor presidente, que él debe gobernar para todos los bolivianos, no para su aplastante mayoría, como él la ha llamado, sino para todo el conjunto boliviano. Él es presidente de Bolivia, no es presidente del MAS, no es el más alto dirigente tampoco, porque no tiene bases sociales, Luis Arce. Entonces creo que va a depender mucho de cómo nosotros podamos apuntar a un proceso de reconciliación, pero no avisarlo en el MAS una intención de reconciliación. Andrea, decías que nos interesa la gente, ¿no? Es decir, a comunidad ciudadana le interesa la gente. En esa perspectiva, ¿qué acciones ustedes tienen previsto desarrollar para, primero, sostener o traducir en realidad este interés por la gente, y segundo, superar la despolarización o superar la polarización que existe en este momento, ¿no? Y hacer lo que señalabas, que el MAS no tiene intenciones de reconciliación, pero ¿qué se puede hacer desde comunidad ciudadana? No, primero saludarte, Andrés, un placer estar contigo también. Mira, lo que hemos hecho nosotros es dividir nuestras acciones en 3 partes. Tenemos por una parte una agenda legislativa que involucra salud, economía, reforma de justicia y transparencia, ¿no? Esa es nuestra agenda. Hemos presentado varios proyectos de ley para la vacunación, para el tema de salud. Hoy Carlos Mesa va a presentar junto a nuestra bancada la propuesta económica de comunidad ciudadana, cómo apuntar a una reactivación económica. Como vemos que el gobierno está ahí sin hacer nada,
nos toca proponer. Tenemos un paquete de leyes para la transparencia, ley de acceso libre a la información. También hemos estado trabajando firmemente en la reforma de justicia, hemos hecho conocer nuestro programa a todo el país, lo hemos presentado también en la Asamblea en términos ya de reforma. Entonces, en eso estamos trabajando a nivel formal, en el legislativo. La otra acción tiene que ver con la fiscalización, ¿no? Estamos trabajando intensamente en el tema género, que para nosotros es crucial y transversal en tema medio ambiente. Entonces, tenemos equipos parlamentarios que van haciendo primero toda la fiscalización correspondiente en tema de salud, hospitales, centros de primer, segundo, tercer nivel, vacunación. Estamos ahí encima todo el tiempo y constantemente, pero además el tema de salud siempre va acompañando una propuesta, ¿no? Tenemos la ventaja de que nuestro equipo de salud está conformado por parlamentarios que han tenido la posibilidad de trabajar a nivel internacional, específicamente en salud pública. Entonces nuestra propuesta es una muy buena propuesta que nosotros la hemos lanzado hace 5 meses y el gobierno va a empezar a implementar recién hace poco. Entonces creemos que vamos por buen camino. Tema de género lo mismo, tema de medio ambiente, no podemos repercutir como quisiéramos, pero se está trabajando, se está fiscalizando y se está avanzando, sobre todo Santa Cruz y la Chiquitanía. Y el último tema, que es ya la gestión, hemos entendido que nuestra labor está ahí en la calle, ¿no? Si pretendemos cambiar algo por hacer buenas leyes, no vamos a llegar a nada. Entonces estamos en ese trabajo de hacer atención al ciudadano, trabajar con la gente, resolver y gestionar con alcaldías y gobernaciones, desde la cosa chica, que es como que no tengas luz en tu parque, hasta la cosa más grande, que es agilizar y gestionar que se pague a las empresas constructoras a las que le demos una millonada como Estado, ¿no? Entonces estamos en ese trabajo. Andrea, bueno, hace rato decías que señalabas que Luis Arce, ¿no?, prácticamente se ha convertido en un cargamaletas del expresidente Morales. Y claro, después de haber escuchado los mensajes y otros discursos además del vicepresidente y del presidente, podemos deducir, al menos personalmente deduzco, que el vicepresidente está distanciado de Morales, pero no el presidente. Ustedes como oposición, particularmente Comunidad Ciudadana, ¿tiene algo en mente, alguna acción, alguna propuesta como para poder liberar, si vale el término, al presidente del expresidente Morales y que pueda asumir una conducta en función de los intereses de la gente? Creo que se va a depender mucho del presidente y lo que él quiera hacer. Nosotros hemos intentado tener acercamientos con él, lamentablemente no, ni siquiera nos puede atender una reunión, lo que es terrible. El presidente tiene que atender a los parlamentarios. De todas formas, creo que hace mucho la actitud que uno vaya a tomar para ir con la gente. Más allá de lo que haga Comunidad Ciudadana como fuerza política, que siempre vamos a estar como adversarios circunstanciales con el MAS, o con Creemos, o con quien sea, el presidente tiene que ver qué rol quiere tomar en la historia, ¿no? O sea, eso depende de él. Yo creo que Luis Arce es un hombre preparado, es un hombre que conoce de su área, no creo que tenga un liderazgo como el que tiene Choquehuanca, pero al fin y al cabo es presidente democrático, presidente electo, presidente constitucional. Entonces él tiene que definir si quiere estar ahí obedeciendo a Evo Morales o si quiere gobernar para los bolivianos. La diferencia de su discurso presidencial al discurso de hoy es abismal. O sea, yo creo que él siente que tiene que ser incendiario, reactivo, abusivo, para que en el MAS lo tomen en cuenta y digan, ay, está el gran presidente. No funciona así, no funciona así. Si él quiere trabajar en conjunto, nosotros por supuesto que vamos a respetar cualquier acción que vaya en pro del pueblo boliviano. No estamos para dividir, no nos interesa la polarización. Cuando polarizamos todos perdemos. Sí nos interesa avanzar. Por supuesto que hay muchas cuentas que ajustar del pasado, sin lugar a duda. El primero de esos debe ser Evo Morales. Pero hoy que tenemos que avanzar, hoy que tenemos que pensar en Bolivia, creo que más allá de lo que nosotros podamos decir y plantear que siempre va en pro de la reconciliación, en pro de la unidad, va a depender de él y lo que quiera hacer para con el país. Y yo espero que el presidente reflexione y vea que haciéndose de rudo no consigue absolutamente nada. Senadora Barrientos, una puntualización, si me permite. ¿La bancada de Comunidad Ciudadana participó de la sesión? Claro que sí, claro que sí. Estuvieron presentes ustedes, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Permítame un segundito, senadora, porque ya se ha conectado. Estamos en contacto también con el diputado de Creemos, Caleb Villarruel. Diputado, buenos días, bienvenido a Radio Compañera. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Gracias a usted, diputado, por su tiempo. Bien, lo que estamos haciendo, estamos con la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana, analizando un poquito lo que ha ocurrido el pasado 6 de agosto en esa sesión, pero al margen de lo que ya se conoce públicamente, el mensaje, el bochorno, etcétera, etcétera. La idea, diputado, es saber si esto que ha ocurrido ahí en esa sesión, políticamente hablando, se puede y va a ser el común denominador y se va a seguir repitiendo en la Asamblea Legislativa, entre el oficialismo y la oposición, y sobre todo si esto se puede dar una vez más en las calles. ¿Qué cree usted? Lo que hemos visto es el resultado, ¿no?, de todo un pueblo que está ya ha llegado al tope de su aguante, si queremos decirlo así, de ver cómo el gobierno actual está llevando a cabo el tema del totalitarismo que vemos que están imponiendo, y en un discurso que esperábamos todos que sea un discurso de unidad, de bajar las armas para poder hacer lo que a ellos les venga en gana. Vimos que el presidente simplemente incitó, ¿no?, a la división, como lo vienen haciendo desde que están en gobierno. Y eso que vimos como nación no es algo que solo ocurrió el 6 de agosto. Lo vemos nosotros llevando en todas las sesiones plenarias, porque no dejan de decir que fue un golpe de Estado. Y es lamentable, ¿no?, porque todavía ni ellos tienen prueba de eso, ni la van a conseguir, ni la van a encontrar, porque no fue. Entonces, es lamentable para el mundo poder ver esas imágenes, ¿no?, del resultado de la confrontación, la división y el totalitarismo que muestra el gobierno actual. Y si esto continúa así de parte de ellos y no hay un cambio para mostrar realmente lo que queremos los bolivianos, que es la unidad, el progreso de nuestra nación, la verdadera reactivación económica, que es lo que estamos buscando y lo que el pueblo realmente está pidiendo a voces en grito, entonces vamos a continuar así. Nosotros somos la voz del pueblo que está clamando por eso, por una verdadera reactivación económica, por la unidad entre hermanos y que no nos continúen dividiendo, haciendo pensar de que la derecha odia a la gente de oposición, ¿no?, a la gente de izquierda, y eso es totalmente una falacia, una mentira. Sí tenemos diferencias ideológicas, pero no quiere decir que nos odiamos entre hermanos. Caleb, gracias por tu intervención. Te saluda Andrés Gómez. Un gusto tenerte en el programa, Caleb. Gracias, Andrés. Quisiéramos, bueno, mira, a ver, como ciudadano común, que yo he estado siguiendo el mensaje y todo lo que sucedió el 6 de agosto, como periodista en un primer momento, después conversando con gente común y corriente, igual que estaba en sus actividades, pregunté si habían seguido o no los actos de homenaje, y bastante gente decía, no, pues tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro, pero sí se enteraron a través de las redes sociales. Más tarde, horas después, intercambiaron criterios, y hay este sentimiento, que no sé si será predominante, Caleb, pero es así. Bueno, los hemos elegido para que se resuelvan problemas o para que nos hagan pelear. ¿Quieren llevarnos a la guerra civil o los hemos elegido un determinado grupo de representantes de Creemos, otro determinado número de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana y otro porcentaje del MAS para que se pongan de acuerdo y puedan resolver nuestros problemas? Pero después de haber visto la sesión, pues queda la impresión de que no va por ese lado el interés. Ese es un sentimiento desde la sociedad, no te digo como un representante de la sociedad, pero de la gente con la que consulté. Y no sé cómo ustedes perciben desde ahí, desde el legislativo, al resto de la gente. Caleb. Claro, la pregunta es, ¿nos tenemos que callar nosotros? Esa es la pregunta. ¿Nos deberíamos callar ante un discurso así?
nos deberíamos callar nosotros como oposición y, como le digo, como de verdad, gran número del pueblo. Ante eso, nos deberíamos callar ante un discurso de división. Esa es la pregunta que yo le haría. Y como representantes nosotros del pueblo y como una voz que representamos allí en el Parlamento, nosotros tenemos que ir por la gente que está luchando por días mejores, por una reactivación económica, porque nuestro país progrese y no nos quedemos literalmente en la miseria, como es lo que quieren dejarnos. Entonces, ¿deberíamos callarnos? Es la pregunta. ¿O deberíamos tomar acción? Y la única acción que este gobierno está entendiendo es que la gente salga a las calles, que se manifieste, es que el pueblo se levante, y como lo hizo hace casi ya 2 años, ¿no? Con una voz pacífica, levantándose, saliendo de sus casas y luchando por una democracia que, gracias a Dios, en ese momento logramos obtener. Caleb, a ver, usted dice nos deberíamos callar. Usted sabe también como político que no comunican solamente las palabras, sino comunican las acciones. Y obviamente era el día de celebración de Bolivia. Y una acción de este tipo pues comunica división. No comunica, ¿no?, las intenciones de conciliar criterios, de avanzar. No comunica eso, Caleb. ¿Qué es lo que les molestó realmente de Arce? El hecho que haya usado el término de Estado, golpe de Estado, gobierno de facto. ¿Qué es lo que realmente les molestó del presidente, el discurso del presidente, Caleb? A ver, pongámonos en contexto entonces, querido Andrés. Cuando tú ves que el primer mandatario de la nación, que nos representa en teoría a todos los bolivianos, está dando un discurso dentro de la asamblea plenaria, donde están todos los diputados y senadores que representan a cada uno de las ciudades que conforman nuestra hermosa nación, y tú ves que va a enviar un mensaje no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de una falacia, lo vuelvo a decir, pregunta, ¿deberíamos callarnos? ¿Deberíamos aceptar eso? Porque amén de que podamos llevar la fiesta en paz, que resume todo lo que me estás preguntando en este momento, no podemos callarnos. Y esa es la verdad. No, nosotros no podemos, por llevar la fiesta en paz y que todo se... Y luego que en la prensa, y luego que la prensa internacional dé acometido que fue un golpe de Estado, cuando sabemos que no fue así. Entonces nosotros necesitábamos de parte del presidente un discurso diferente. ¿Qué te dijo el Arechipa? Un discurso de unidad, una vez el lineamiento, que te digo, de verdad creo que ya cambia la planificación económica y presupuesto, que es la que nosotros participamos. Cada vez tengo que escuchar eso, cuando nuestra comisión es netamente técnica. Cada proyecto de ley que se propone siempre tiene que ir cargado de esto. Entonces yo creo que ya fue un cúmulo de este tema de golpe de Estado que realmente cansa, realmente ya harta, porque no dejan de ponerlo y no dejan de compararse, no dejan de comparar con el año que tuvo el anterior gobierno, que fue un gobierno simplemente de paso. Sabíamos que no era un gobierno electo. Entonces, sabemos que iban a ocurrir problemas como en cualquiera de los gobiernos que han pasado, pero 14 años que venimos llevando este mensaje de división, este mensaje que nos dan, de que nos hacen ver a la gente que son empresarios, a la gente que son trabajadores, que nos hacen ver como los malos, y solamente la gente que es pobre, que es indígena,
son los verdaderos que deben recibir el apoyo del gobierno. Entonces, todo eso ya fue un cúmulo, ¿no? Entonces vamos entendiendo que no podemos callar y no podemos dejar que se lance ese mensaje internacionalmente y nacionalmente hablando para que demuestre algo que no es verdad. Entonces, yo te pregunto a ti, te voy a dar un ejemplo, si tú eres padre, Andrés, y tú ves que tu papá está diciendo algo que no es correcto, vas a dejar, bueno, que no es nuestro padre, pero pongámoslo como el liderazgo ahí, ¿acaso no vas a decir, papá, no fue así? ¿O acaso no vas a intervenir y decir, no es correcto? ¿O acaso no vas a interponerte y decir lo que realmente tiene que escuchar, ¿no?, la nación y la prensa internacional? Entonces, ahí va mi pregunta. No podemos callar, o sea, no podemos dejar que esto ocurra. Y como nación no vamos a dejar que ocurra. Bolivia ya lo demostró. Bolivia está cansada literalmente porque hay temas principales que no se están tocando. Hay temas principales que como región nosotros estamos pasando. Ahora, el tema de la chiquitanía, incendiándose más de 250.000 hectáreas, esos son temas principales, esos son temas, no el tema que viene una y otra vez todos los días machacando, que con golpe de Estado, y vemos todo lo que está ocurriendo, nos están callando. Estábamos celebrando la libertad de 196 años, pero ahora la libertad ha sido quitada para mucha gente, para la persecución política que estamos viviendo. ¿Qué pasa con la libertad de esa gente? ¿Por qué no se llevan a cabo los debidos procesos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Deberíamos callarnos? Esa es mi pregunta. Bien. ¿Deberíamos Diputado, nosotros dejar? Diputado, permítame un segundito, por favor. Diputado Villarroel, queremos dar paso, queremos ser un poquito más, por temas de tiempo, más ágiles en la situación, y estamos ya también en contacto con el diputado del Movimiento al Socialismo, Daniel Rojas, que nos acompaña. Diputado, gracias por conectarse, muy buenos días, bienvenido. Estábamos conversando en esta entrevista con la diputada de Comunidad, la senadora, más bien dicho, de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, el diputado de Creemos, Caleb Villarroel, y ahora está el diputado Daniel Rojas del Movimiento al Socialismo. Diputado, la idea básicamente es saber, a partir de lo que ha ocurrido el pasado 6 de agosto en esa sesión y lo que se ha dicho y lo que ha ocurrido, que ya es público, saber si ese va a ser el común denominador, esa confrontación, esa polarización política evidente, si va a ser lo que va a regir de aquí en adelante en los próximos meses y años de gestión del Movimiento al Socialismo. ¿Va a ser así? Diputado, buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Porroy, saludar a toda tu prestigiosa audiencia en las redes sociales. No tenemos que confundir dos cosas. Venganza con justicia. Dos términos, situaciones muy polarizadas. Nosotros, como Movimiento Socialismo, no vamos a descansar hasta que se esclarezca todos los hechos que ha ocurrido durante el golpe de Estado. 36 muertos, más de unos 200, 300 heridos de balines, de gases lacrimógenos, algunos han quedado sin voz. Entonces, esas situaciones, nuestro hermano presidente Lucho ha sido muy enfático a brindar su informe, su mensaje al Estado Plurinacional de Bolivia. El 50% lo ha dedicado a hacer un informe, qué es lo que se ha hecho durante este tiempo, estos 9 meses ya que está fungiendo como presidente. ¿Por qué lo ha hecho? Porque las organizaciones sociales, el pueblo general necesita saber qué estamos haciendo en relación a la justicia y qué se pretende realizar más adelante en relación a la justicia. El otro, el 50%, lo ha dedicado a hacer un informe con datos numéricos, cifras numéricas, el nivel de desempleo, que había una comparación en el año 2019 con el crecimiento económico que hoy en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia está viviendo. Un crecimiento económico que se va a reflejar a fin de año por más del 5%. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Entonces son situaciones, un informe presidencial que realmente quizás ha tocado las heridas, las llagas de aquellos que de alguna manera han sido cómplices del golpe de Estado, de aquellos que han sido copartícipes del golpe de Estado. Entonces ese término no les ha gustado. Por eso ha habido el bochinche, por eso es como si le hayan echado alcohol iodado a las heridas, pero la población necesita saber
qué se está haciendo como Estado plurinacional a la cabeza de nuestro hermano Lucho. Obviamente que eso ha generado fricciones en colegas parlamentarios que le han dado la espalda, ¿no? Como época neonazifascista, darle la espalda a todo un pueblo que ha apoyado a un 55% un presidente legítimamente electo. A ellos es que le ha dado la espalda esos parlamentarios, y podemos ver en las imágenes, que no quieren aceptar. Entonces, eso sería nuestro análisis, querido Manuel. Diputado, usted hacía referencia obviamente a las partes destacadas del mensaje del discurso del presidente. Me permito recordarle con lo primero que comenzaba, hablando de la justicia que se pretende y no venganza, de lo que dijo en parte de su mensaje el vicepresidente David Choquehuanca, que aseguró, palabras más, palabras menos, que no se puede reparar una injusticia con otra injusticia. ¿Cómo usted toma esa declaración? Injusticia ha sido cuando ha ingresado Yanine Áñez rompiendo el orden constitucional de esa injusticia. Y que se siga cometiendo más injusticia cuando buscamos nosotros que haya justicia. Se ha referido a eso nuestro hermano vicepresidente. Hay dos discursos que ha tenido. Nuestro hermano vicepresidente ha hecho un discurso más subliminal dentro de lo que él ha podido establecer el discurso de la nación. Lo otro, nuestro hermano Lucho ha sido más directo y pragmático. Obviamente que no ha habido palabras decorativas dentro de su discurso de nuestro hermano Lucho. Entonces, en el fondo, nuestro hermano David Choquehuanca estaba en su mensaje buscando la justicia. Y no podemos obviar, solamente que lo ha hecho con términos muy diferentes. Entonces, esa es nuestra percepción, querido Monroy. Diputado Daniel, ¿cómo está? Le saluda Andrés Gómez. Un gusto tenerle en el programa. Daniel, usted decía justicia. Sí, y creo que hay consenso en que haya justicia. Y también decía que el anterior gobierno, el gobierno transitorio constitucional, en su criterio es inconstitucional porque rompió el orden constitucional. En ese sentido, Daniel, ¿cuándo van a enjuiciar a Morales, a Evo Morales? Porque él rompió también la orden constitucional, el orden constitucional, porque no respetó la Constitución, se burló de un referéndum, ¿no? Forzó una reelección, participar en una reelección, rompió el orden constitucional. Además, durante su gestión se produjo la emboscada, por ejemplo, en Vila Vila, y hubo otros muertos durante su gestión. ¿Cuándo lo van a procesar en ese sentido de justicia, Daniel? A ver, estamos tocando, Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Estamos tocando dos situaciones muy diferentes. El de Evo Morales, usted dice el procesamiento. No ha habido, por ese tema, que ha habido la emboscada. Si estoy entendiendo, se refiere a la emboscada que aquella vez falleció Illana. No ha sido por esa situación del 21F. Lo otro, Daniel, permítame, voy a precisar, no es la emboscada, es cuando estaban viniendo mineros de Potosí en la crisis de octubre de 2019. Estaban viniendo mineros de Potosí a apoyar las manifestaciones que pedían, ¿no?, a Morales renunciar. Mineros que se estaban trasladando de Potosí y han sido emboscados por francotiradores en La Pampa, entre Chayapata y Oruro. A eso me refiero específicamente. ¿Por qué no lo procesan a Morales? A ver, me pregunta Andrés, en mi ignorancia, ¿hubo muertos en esa emboscada? No, pues Daniel, fue un hecho, hubo heridos. No sé si usted ha visto imágenes. Les han disparado. Y hubo muertos también en Montero, Daniel. Con Yanine Áñez. O sea, en la gestión de Yanine Áñez ha habido 36 muertos, Andrés. O sea, no podemos querer comparar una situación donde ha sido muy diferente. Evo Morales no ha roto el orden constitucional como lo hizo Yanine Áñez. Entonces, son situaciones muy aparte. En un año sí ha habido 36 muertos, eso no lo puede negar nadie. Entonces, yo creo que la justicia hará su trabajo y tendrá que procesar a los que han avalado el rompimiento de la orden constitucional. Yo creo que nosotros esperemos, como hoy, que vengan a comparecer ante la justicia boliviana. Y después, aquellos que se estén prestando nuevamente a querer convulsionar, después no salgan con esta situación.
de que son perseguidos políticos, de que es venganza. Lo único, la población, la viuda de Sacaba, la viuda de Sincata, lo que necesita es justicia, Andrés. Necesita que le deshazan los daños que ha ocurrido durante el régimen de facto. Eso es lo que estamos buscando como gobierno nacional, querido Andrés. Son dos situaciones muy diferentes. Bien, para finalizar, le agradecemos, diputado Rojas. Estamos también, lo decíamos, con la senadora Barrientos de Comunidad Ciudadana. Para cerrar, senadora, sabemos que tienen también un trabajo que realizar. En su criterio, después de haber escuchado los criterios también que tienen parlamentarios, colegas suyos de las otras organizaciones políticas con representación parlamentaria, en este caso en la Asamblea, senadora Barrientos, en su criterio, en este momento, ¿cuál es el mayor factor de polarización o división en nuestro país? ¿Qué cree usted? Morales, sin lugar a duda. Perdón, no lo escuché, senadora. El mayor factor, me dices, de polarización y división es Evo Morales. Evo Morales es la persona que decide polarizar el país, que decide dividir el país, que decide enfrentar el país. Y además hay estas inconsecuencias atroces. O sea, ¿cómo puede el diputado? Es una vergüenza, diputado, discúlpeme, que usted diga que porque no ha habido muertos en Vila Vila no se puede procesar a Evo Morales. Es una vergüenza lo que está diciendo. Es una muestra clara de que a usted no le interesa nada los derechos humanos. Le interesa su falsa narrativa de golpe, le interesa utilizar a los muertos de Sencata y Sacaba, porque yo le aseguro que no se van a ir 3 nombres de los muertos de Sencata y Sacaba. Yo lo sé porque ha sido en Cochabamba. Pero usted yo le aseguro que no sabe ni uno. Entonces, utiliza la muerte como bandera política de gente que en su vida ha conocido, de gente de la que no tiene idea con qué le ha pasado. Entonces, es una vergüenza lo que hace el movimiento al socialismo. A mí me parece atroz. Me resulta, la verdad, terrible que digamos, o sea, ha habido mujeres violadas y manoseadas en Vila Vila. Y usted me está diciendo que no vamos a procesar a esa gente porque no ha habido muertos. Por favor, ha habido francotiradores enviados. ¿Y usted me va a decir que no vamos a procesar a esa gente porque no hay muertos? Sea consecuente. 89 muertos en el gobierno de Evo Morales. Más de 57 por impacto de bala. 89 muertos. ¿Cuándo lo vamos a procesar a Evo Morales? No le interesa la justicia. Nada. 2 pesos no le interesa la justicia. Le interesa su falsa narrativa, le interesa perseguir, le interesa castigar. Entonces, si alguien polariza en este país es Evo Morales, con la intro radical del movimiento al socialismo. Esto se resuelve muy simple, Juan Carlos. Se resuelve con un encuentro político, con voluntades políticas, en consecuencia con nuestras acciones. Queremos justicia, de acuerdo. Vamos con la reforma de justicia, lo hemos planteado. Lo planteamos desde hace 2 años. Vamos con la reforma de justicia. ¿Por qué tenemos que tener operadores que le respondan al MAS? ¿Por qué tenemos que tener jueces y fiscales que le respondan al MAS? ¿Por qué no podemos tener jueces y fiscales imparciales? Yo también quiero justicia, sin lugar a duda. No, los muertos de Sencata y Sacaba no son los únicos muertos. ¿Quién responde por los demás? ¿Qué grupo de choque parapolicial y paramilitar del movimiento al socialismo está siendo enjuiciado en este momento? 0, ninguno. Y no me digan que no existen, por favor, porque aquí en Cochabamba se han andado desfilando con armamento militar de primer nivel. Entonces no me digan, por favor, que no hay eso. Entonces, si queremos justicia, la justicia no es una cosa de yo voy a darle justicia solo a los que yo quiero, solo a los que a mí me convienen. La justicia tiene que ser una máxima que se eleva en universalidad para todos. Si no existe esa universalidad para todos los bolivianos y bolivianas, no hay justicia, hay venganza. Entonces, si queremos justicia, hay que trabajar por una reforma de justicia real. Si queremos economía, hay que trabajar además por una reactivación económica real. Es falso que el presidente esté trabajando por la reactivación económica. No le mienta a la gente. No hay una sola política, desde noviembre hasta la fecha, que haya planteado un incentivo a la formalidad. No hay una sola política que haya planteado generación de empleo. Entonces, creo que ahí uno tiene que ser muy honesto y muy claro con la gente. Si el MAS quiere castigar, si el MAS quiere perseguir, que lo diga. Que lo diga. Pero si el MAS de verdad cree en la justicia, si el MAS de verdad cree en la reconciliación, trabajemos por esa reconciliación. Y yo insisto, hay un personaje que le ha hecho un daño atroz al país. Ese personaje se llama Evo Morales. Entonces, yo no voy a desconocer las conquistas populares, la integración, la lucha contra la discriminación, pero eso no tiene nada que ver con lo nefasto que es Evo Morales para el país, lo polarizador que es y el daño que le hace al pueblo boliviano. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora Barrientos, por su tiempo. Cerramos también con el diputado de Creemos, Caleb Villarroel. Diputado, le hago exactamente la misma consulta. ¿Usted cuál cree en este instante que es el factor de mayor polarización en nuestro país?
¿Estamos con el diputado? ¿No? No, creo que se fue el diputado Caleb Villarroel. ¿Me confirman si está? Diputado, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, diputado, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan a mí? Sí, lo escuchamos, diputado Villarroel. Sí. ¿Me escucha usted? Ok, le a mí? decía, para cerrar la Excelente. consulta, ¿cuál es el mayor, en su criterio, factor de polarización, de división en este momento en Bolivia? Concuerdo con mi colega de Comunidad Ciudadana, la senadora. Sin lugar a dudas, Evo Morales está intentando manejar el país desde su puesto como líder del movimiento al socialismo. Y nos está lastimando mucho como bolivianos. Es una pena que todavía estemos comandados indirectamente por su persona, y eso nos está haciendo mucho daño, nos continúa dividiendo. Y vamos a hablar, quiero hablar puntualmente de todas las incongruencias que hemos escuchado hace un momento, porque se hablaba de lastimar la llaga, se hablaba de que hay un 55% de la nación. Eso quiere decir de que el mensaje que quería lanzar el presidente Luis Arce era solamente para el 55%, es decir, solamente está interesado en gobernar ese 55%, porque Bolivia no representa ese 55%, Bolivia es un 100%, y hay un 45% de bolivianos que están sufriendo. Entonces la incongruencia está en que si un mensaje llamado de golpe de Estado fue lanzado para un 55%, quiere decir de que el movimiento al socialismo no está interesado en lo que queda del país, que somos una gran mayoría, y le puedo asegurar que no somos un 45%. Y en este momento, si se levantaría encuestas para saber cuántos de los bolivianos están de acuerdo en cómo se está llevando a cabo la dirección de nuestra nación, ¿no? Cómo se está llevando a cabo la gestión de este gobierno con nosotros los bolivianos, le prometo que somos más del 60% que no estamos de acuerdo, porque justamente no hay una reactivación económica. Es notorio que no podemos comparar el año de transición que teníamos plena pandemia, plena cuarentena, donde hubieron muchos despidos, mucho desempleo, en comparación con este año. No, es totalmente diferente, no hay punto de comparación, y no estoy defendiendo a ningún partido, no estoy defendiendo a ningún gobierno, pero es lógica, es decir, simple lógica pensar y ponernos a intentar comparar en cuanto al desempleo, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la salud, porque este año fue ya el año que comenzó a vacunarse. Pero aún así, si hablamos de las vacunas también, estamos viendo la necesidad. ¿Cuánta gente todavía no ha recibido la segunda dosis de la Sputnik y siguen esperando, y no se les da una solución para ello? Mientras sigamos siendo gobernados indirectamente de la mano de Evo Morales, nuestro país va a continuar en división. Vamos a continuar estancados referente a la reactivación económica, y no vamos a poder salir adelante como bolivianos. Nos van a mantener desunidos y nos van a mantener con esta falacia de mensaje de odio y de racismo. Por favor, el pueblo de Bolivia no merece eso, y no necesitamos esa clase de gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputado Caleb Villarroel, diputado de Creemos, que nos ha acompañado también esta mañana. Para finalizar, estamos... ¿No? ¿Ya no estamos? Bueno, qué pena, ya se fue el diputado Daniel Rojas, con el que estábamos conversando también, diputado del Movimiento al Socialismo. No está, se fue. Bueno, qué pena. Bueno, nos hubiera gustado escuchar su criterio, porque por lo menos los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y Creemos coinciden en que en este momento el mayor factor de división, según ellos, políticamente hablando, si quiere, es la figura de Evo Morales. Sí. De 9 a 12.